Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Escolar. Estamos otra vez en Confinados y hoy tenemos como invitada a Cristina Rosenbinge. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta y tú eres una usuaria habitual de este medio de transporte y una activista en defensa de la bici. ¿Cómo crees que a raíz de esta pandemia vamos a conseguir por fin que las ciudades estén más adaptadas a la bici y a la movilidad en bicicleta de lo que están ahora? Bueno, está ocurriendo, está ocurriendo. De hecho, lo que está pasando es que se ha acelerado un proceso que ya estaba iniciado. En la mayor parte de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, ya está ocurriendo una transformación. Está claro que el nivel de tráfico rodado que teníamos de coches, sobre todo de coches privados, vamos, Mm. estaba totalmente fuera de proporción, se habían adueñado de las ciudades y que la bicicleta, que es un invento del siglo XIX, nos va a salvar en el siglo XXI. Está clarísimo. Así que, bueno, la bicicleta es el futuro. Yo llevo ya muchos años yendo en bicicleta en Madrid, que como sabes es un deporte de riesgo Es una ciudad difícil para la bici, y sí, es de las menos es adaptadas. una ciudad muy difícil, muy difícil. Pero ya desde el 2007 creo que empecé a ir a Madrid y la implicación como activista vino casi inmediatamente. Me uní a otra persona que es a Belén Moneo, arquitecta y también urbanista, y empezamos pues a reunirnos con concejales, se formó un grupo, se añadió Íñigo Coveta, que también es arquitecto, luego Antonio Lucio, que también escribe en diario y que es Sí. especialista en movilidad sostenible. Y bueno, hicimos ahí un pequeño grupo, nos juntamos a tomar cañas y a planificar y la cosa ha ido creciendo. Se han unido unos cuantos activistas históricos de la bicicleta y lo que queremos es moverlo. Nos hemos reunido con todos los ayuntamientos, hemos intentado que saliera adelante el plan director aprobado en el 2007, que se sigue aplazando, aplazando y como sabéis, hasta ahora con poca suerte porque Madrid va a la cola absolutamente de esta transformación global, ¿no? ¿Qué medidas propones tú o proponéis vosotros para Madrid, para una ciudad como Madrid, para que sea menos hostil para las bicis? Bueno, infraestructura ciclista, esto es fundamental, es el pilar, ¿sabes? Tiene que haber carriles, carril bici, no ciclocarril, que es esto de pintar una bicicleta en el carril y Sí. pretender que los coches y las bicicletas convivan, porque esto es un fracaso, es un fracaso. Hay que ser un aguerrido ciclista con una forma física perfecta para poder manejarte entre coches y aún así estar dispuesta a soportar una cantidad de estrés y de mal humor y de humos en tu cara que la mayoría de la gente no está dispuesta a aceptar. Entonces, estamos intentando que haya una red de carril bici conectada, porque ahora mismo hay una aquí, una allá, a veces está en un sitio, a veces está en otro, y bueno, ir en bicicleta en Madrid es una gincana imposible, y cada vez que llegas a una, a una plaza te mueres de miedo, ¿no? Cada vez que tienes que Sí. atravesar la Castellana es aterrador. Mm. Una de nuestras socias, que firma como el de la bici, pregunta, como usuaria de la bicicleta como medio de transporte en Madrid, que qué te parece que Madrid haya sido casi la única gran ciudad europea que no está aprovechando el desconfinamiento para mejorar estructuralmente la seguridad de los ciclistas y para permitir abrir más carriles bici para que los ciclistas nos podamos desplazar por la ciudad mejor. Pues es una verdadera pena. Es una verdadera pena y estamos perdiendo una oportunidad realmente y pensaba que se iba a aprovechar, ¿no? Este momento en el que nos dijeron que podíamos salir y la Castellana se llenó de bicicletas, está claro que Madrid quiere ir en bicicleta y que hay un montón de gente que ha habido un boom, hay gente que se la ha comprado, que se ha regalado lo que tenía. O sea, los madrileños quieren ir en bicicleta y si no vamos es porque el tráfico es muy hostil. Así que esperábamos que el ayuntamiento tomara cartas e hiciera lo que se ha hecho en otras ciudades y no, no lo ha hecho. No lo ha hecho con carriles provisionales, a pesar de que bueno, mis compañeros de grupo le hicieron de hecho un plan de carril temporal para la Castellana muy bien planificado, muy bien pensado, que ojalá tuvieran en cuenta y bueno, se transformara en no solo un carril temporal, sino que se convirtiera en un carril definitivo, porque a Castellana necesitamos
necesitamos que las bicicletas puedan ir por ahí de arriba abajo, que se hace en poquísimo tiempo, por cierto, no sé si lo has hecho en Sí, estos sí, sí, días, sí, se puede hacer pero perfectamente, no es tan difícil. Y no hay o tantas sea, yo cuestas vivo como en los el centro y madrileños llego a dicen. la Plaza Castilla en 20 minutos. Es increíble, Sí, sí, es así, es así. ¿sabes? Y no hay tantas cuestas, exacto. Sí, todo el mundo tiene la idea, no, aquí en España no se puede porque no hay muchas cuestas en Madrid. No es verdad, no hay tantas cuestas en Madrid. Es mucho peor Barcelona, que tiene muchas más infraestructuras y tiene más cuestas en general. Bueno, hay algunas cuestas, ¿no? Por ejemplo, tienes la Gran Vía que tiene una cuesta, pero claro, una cosa es hacerte la cuesta a tu aire y otra Sí. cosa es tenerla que hacer entre un camión delante y un coche detrás presionándote para que vayas a cierta velocidad y mientras respiras sus tubos de escape. Eso es lo que es imposible. Pero Mm. las cuestas, cuando es una calle amigable, son perfectamente factibles. Incluso para mí, que tengo una birria de forma física, ¿eh? No te creas que soy para nada un atleta. ¿Qué Además, piensas? tenemos Bicimar, que son bicis eléctricas que Sí, funcionan de maravilla. sí, sí, funcionan perfectamente. Yo también soy muy usuario de Bicimas, son estupendas. ¿Qué piensas cuando ves manifestaciones en coche como la de hace unas semanas que atascó el centro de Madrid? Sí, sí, me la tragué entera en bicicleta, de hecho, porque ese era el día que yo había quedado para cortarme el pelo y tenía que atravesarlo, no me había dado cuenta. Bueno, es, me doy cuenta de una cuestión. Aquí no hay, da la sensación de que la bicicleta es una cosa progre, ¿no? Y que los conservadores quieren ir en coche, ¿no? Y esto es, me pregunto cómo demonios hemos llegado a este Mm. cliché, ¿no? Y a esta concepción tan errónea. Para empezar, me doy cuenta de que la gente piensa que dentro de su coche no respira contaminación. Es decir, que si tú llevas a tus niños pequeños al cole en coche y cierras bien las ventanillas y pones el aire, no pasa nada porque estés en un atasco en la M30 o porque estés, sabes, no sé cuántas horas hay en el Ralentí. Pues no, si haces esto, tus niños y tú estáis respirando 20 veces más CO2 que... Uy, se nos ha caído la conexión, vamos a ver si la podemos recuperar. Problemas del directo, esto pasa mucho en la música y en los confinados también. Perdón. No ha pasado nada, que se había caído un momentito. Es Estabas decir, contando que que la gente no es consciente de que también cuando vas en el coche y estás en un atasco, también respiras contaminación. exacto, también respiras contaminación dentro de tu coche, de hecho, mucho más que fuera si fueras andando por la acera. Esto es muy Mm. importante que se sepa porque parece que la contaminación no afecta a los automovilistas y sí, sí que afecta. Yo también Mm. soy automovilista, quiero decir, yo tengo coche, lo que pasa es que no lo meto dentro de la ciudad, lo Mm. uso fuera de la ciudad, lo uso cuando tengo que ir de viaje. Mm. ¿Estás componiendo o escribiendo en casa con este confinamiento? ¿Te está costando componer o al revés? ¿Es más fácil? ¿Has podido aprovechar estos meses de retiro doméstico para componer? Pues ahora, al principio no podía, sinceramente, los primeros días lo que estaba pasando era algo tan inaudito, tan apabullante y tan dramático que no, lo único que podía hacer era estar todo el día leyendo prensa, llamando poniéndome en contacto con toda la gente que conozco y cuidando de todos los que había alrededor, pero sobre todo estaba muy impactada, ¿no? No podía pensar. Cuando después de unos días así, de 10 días así, pues me di cuenta que la cosa iba para largo y Sí. entonces me desconecté un poco más. Pasé una fase de limpieza y orden porque todavía no podía concentrarme y Mm. justo empezaba a trabajar cuando ya hemos pasado a la fase uno. Así que estoy saliendo poco, estoy quedándome en casa y recopilando ideas y empezando cosas nuevas. ¿Cómo crees que va a afectar a la cultura esta pandemia, sobre todo en lo referente a los conciertos en directo, a los espectáculos en vivo, que parecen que van a tener un aforo limitado durante al menos un tiempo? Bueno, esto viene sobre una situación que ya era mala, es decir, Mm. que ya estábamos en una situación muy difícil y esto puede ser la estocada final para mucha gente. Me refiero a que ya toda, por ejemplo, de la subida de alquileres de Madrid Sí, ha afectado muchísimo a los músicos. Muchos se tienen que ir a vivir fuera, a sí. mm, otros lugares donde los alquileres no son tan desorbitados. Eso supone también que van a cerrar unos cuantos estudios que han cerrado ya. Mm. También ha habido
en los sellos ha habido ERTEs, ha habido despidos y la verdad es que la situación es nefasta. Ya veníamos de una situación de crisis y esto ya pues es una estocada. Sin embargo, sin embargo, puede que haya una inesperada consecuencia positiva, ¿no? Y es que, como parece que durante un tiempo no va a haber giras internacionales, porque ¿quién se puede arriesgar a hacer Claro. una gira internacional y organizar un festival tal como están las cosas? Creo que eso va a significar ese hueco se va a llenar con la escena local. Entonces, lo que va a ocurrir es que toda esa clase media de la música va a Sí. tener un lugar que ocupar y un público con el que encontrarse, porque además lo local siempre es mucho más adaptable, ¿no? Si tienes que ir de un formato o en otro, pues es más fácil de adaptar. Lo difícil es, bueno, los grandes festivales con los grandes espectáculos, ¿no? Claro, hablas de la clase media musical y es casi un oxímoron, porque yo de la experiencia que tengo cuando me dediqué hace un montón de años a la música, que sabes que estuve un grupo y durante un tiempo no llegué a vivir, pero sí a cobrar algo de dinero de la música, me di cuenta que era tremendamente difícil y que existía una desigualdad como casi en ningún oficio. Te iba muy bien y de verdad conseguías ganar relativamente bastante dinero, o era muy Sí. difícil mantenerte en el día a día. Hay un montón de grupos que muchísima gente seguimos, que nos gustan muchísimo, que son hasta famosos, tienen verdaderos problemas para llegar a fin de mes, viven de los adelantos que le dan el manager, que luego recuperan en las giras de verano, y realmente viven con una situación laboral muy precaria y con muchas dificultades. Sí, 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 tremenda, tremenda. Y además, también esto espero que sirva todo este tiempo para reorganizarnos de una forma más efectiva, porque como todos, bueno, pues, estamos poco organizados, poco conectados y normalmente cada uno levanta su propio proyecto, aunque por mucho que te lleves bien con todo el mundo, es verdad que no hay una conciencia de colectivo. Sí. Entonces creo que sí, esto definitivamente es algo que hay que estimular, sobre todo porque necesitamos presentarnos como un grupo cohesionado y hacer demandas coherentes, ¿no? Mm. Desde luego. Hay unas cuantas iniciativas en marcha y algunas funcionan muy bien. Yo estoy en contacto constante con MIM, que es la Asociación de Mujeres en la Música, Sí. y están resultando, todo lo que están haciendo resulta eficaz y acertado. Sí, no, sin duda es necesario. Hay algunos grupos que están experimentando en esta situación con conciertos de pago retransmitidos por Internet. ¿Crees que tiene algún recorrido esta iniciativa, algún futuro? ¿Puede funcionar o es un parche para estos meses y nada más? Puede tener una consecuencia positiva, ¿no? Y es que hasta ahora cuando veías la música en directo, muchas veces nos hemos acostumbrado a verla con una retransmisión muy precaria, ¿no? Con sonido tomado directamente de la mesa, sin, por ejemplo, sin remezclarlo, ¿no? Si tú coges el sonido crudo de la mesa, no suena lo que tú estás oyendo Claro. como público, ya lo sabes, porque faltan los efectos, falta el ambiente. Bueno, hoy es otra cosa, mucho más cruda, más fina y más difícil de escuchar, ¿no? Mm. Y estábamos escuchando los conciertos en streaming así, cuando hace falta remezclar todo eso otra vez después. También a cuestión de cámaras e iluminación, bueno, estaban pensados casi siempre para que estuvieran encendidas las cámaras de las pantallas de los grandes festivales Claro. bueno, se hacía de una manera un poco precaria. Si esto crece, puede estar muy bien también a la hora de crear un archivo para el futuro en el Mm. que haya buenas grabaciones de las actuaciones legendarias de una época. Ahora, no creo que pueda sustituir de ninguna manera lo que significa un concierto en directo, porque un concierto en directo es al fin y al cabo una ceremonia de encuentro Mm. y eso difícilmente se puede conseguir eh, con una pantalla de por medio y la gente en su casa sin sentirlo en el aire y sin olerlo, ¿no? Digamos, es otra experiencia distinta completamente. Pero ciertamente todo esto pone sobre el tapete una cuestión que es fundamental y es que bueno, la cuestión de Internet, como hemos resuelto la sostenibilidad de la música, pues no está bien resuelta, ¿no? Es decir, la distribución digital no es justa ni se ha llegado a una legislación Sí. mínimamente proporcional, ¿no? Estamos todavía al inicio de todo esto. Sí, se hundió Pero en primero el fin. disco, la música grabada, llegaron.
Sí, perdona. Nada, 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 no te preocupes. No, te decía que Otra que te... se hundió primero el disco, la música grabada, como modelo de negocio. Después llegó una época de piratería total. Después llegaron las plataformas de pago, sobre todo Spotify. Pero claro, los músicos que os lleváis, de lo que gana Spotify con las suscripciones, realmente es muy poquito. Bueno, la cuestión ahí es que o sea, nunca ha estado bien, si te digo la verdad, Sí, tampoco estaba bien con el disco. nunca ha sido, no, nunca ha estado bien. Pero siempre ha habido una carrera, ¿no? Al principio a la gente se le compraba el máster, ¿no? Y Sí, el músico no, pues bueno, lo que ya sabemos de Chuck Berry, todo esto, ¿no? sí. Vendías el máster por una cantidad, pero no tenías ningún control sobre cuántas copias y cuánta riqueza producía esa canción que tú habías grabado. Cuando ya llegó un sistema de royalties en el que el músico tenía derecho o sea, un 6% de, de lo que se vendía, 6% de por lo que el sello vendía a la tienda, en Cuento vez de de a hacer venta el precio mayorista, sí, final. sí, me lo sé de mi época, era un horror. Bueno, por lo menos con este ingreso justificaba, entre eso y el TITE, que con eso podías pagar una grabación, eso justificaba una grabación bien hecha y también pues luego podías vivir el directo. Pero es que luego todo eso desapareció, entonces con la entrada de la distribución digital lo que ha ocurrido ha sido que las compañías discográficas, como ya no ganaban dinero por el soporte, entonces te pedían un porcentaje del directo. Sí, sí, O sí. sea que, Con la excusa de los claro, servicios de hemos VPN. ido, exacto, hemos ido a menos, a menos, a menos, ¿no? Y esto es algo, evidentemente, que es una cuestión de legislación internacional. La tecnología ha ido muchísimo más rápido que la legislación y eso es, bueno, los periódicos estáis también un poco en lo Sí, en los mismo, ¿no? periódicos estamos también reinventando el modelo de negocio y la manera de pagar el periodismo. Nosotros sabes que en el diario nos hemos Claro, inventado el modelo de los socios porque era la única manera de poder mantener no solamente la sostenibilidad de los medios, sino su independencia editorial, depender de los lectores y no de los grandes anunciantes, ¿no? Y más o menos parece que lo estamos empezando a conseguir, pero ha sido una pelea y una reconversión muy difícil. claro. Sin embargo, no es realmente el público el que debería em, solventar esto, porque realmente el público, yo como Sí, usuario también, ya con lo que estás pagando por tu ADSL, por tu aparato, por todo esto, estás haciendo una inversión que es muchas veces muy superior a lo que significaría comprarte los discos o comprarte el periódico. sí. O sea que realmente es haber añadido tantos intermediarios, todos estos, el creador del continente se ha llevado el bocadillo del contenido. Sí, Realmente, ¿no? Esto es así, lo que ha pasado. El continente se ha comido nuestra ración, lo es cual nos así. pone, claro, pone todo el negocio, todo, no me gusta llamarlo negocio, vamos, pone toda la industria en una situación muy comprometida. Mm. Te pregunta una socia que se firma como Violeta64, ¿cómo se mantiene una mujer en el despedado mundo de la música siendo tan libre, tan personal, tan inclasificable? Te manda su admiración y su respeto. Y añado, ¿el hecho de ser mujer te ha generado evidentemente problemas de machismo en tu carrera? Sí, claro, igual que a todas, por supuesto. Tengo que decir que ni en el mejor ni en la mejor de mis previsiones hace 20 años podía imaginar que ahora íbamos a estar hablando de esto y en un momento en el que el feminismo ha dejado de ser una corriente minoritaria y se ha convertido en una corriente mayoritaria. O sea que Mm, soy muy optimista respecto al futuro. mm. Y bueno, la razón por la que yo he podido hacerlo es porque tenía buenas cartas de salida. Para empezar, creo que fue crucial para mí haber ido a un instituto donde yo tuve profesoras que me introdujeron a la ideología feminista, haber Sí, leído a Simone de Beauvoir antes de cumplir 20 años. Todo esto fue fundamental a la hora bueno, digamos, adquirir la solidez necesaria para poder enfrentarte a las dificultades y saber que muchas de las críticas que recibían eh, no estaban fundamentadas en otra cosa más que en mi sexo. Es sí. decir, que no me las tenía que tomar de forma personal, ¿no? Entonces, yo te diría que no solo ha sido más bien un acicate, ¿sabes? El de pensar, no me voy a pesar de que me hayan intentado sacar del camino a codazos muchas veces, pues
había una cuestión de cabezonería de nadie me va a echar de aquí. Mm. Tienes algunas canciones con trasfondo político, con mensajes feministas. ¿La música es inevitablemente política de forma más o menos evidente o no siempre? ¿Tiene que ser comprometida? No tiene, el arte solo responde ante el arte y su única obligación es ser bueno. Eso es lo que yo pienso. Es decir, que si naturalmente la ideología es de alguna manera contamina la canción en un Sí. buen sentido y le da sentido, bienvenida sea. Pero hacer canciones como panfletos o como consignas me parece un error total. Mm. Y creo además que las canciones que se hacen de esa manera mueren pronto. Muere muy rápido. Otra cosa es que tus creencias y tus ideas, de una forma u otra, pues por supuesto, están de forma más o menos obvia en las canciones que escribes. Pero realmente la finalidad tiene que ser escribir una buena canción. Y Mm. una buena canción puede ser sencilla, ingenua, de amor, política o de cualquier tema. No hay límite en esto, ¿no? Participaste recientemente junto a otros artistas en el tema Los abrazos prohibidos con música de Vetusta Morla en homenaje a nuestros sanitarios. ¿Cómo fue ese proceso para crear esa canción? Pues esto fue algo bonito. Era en ese momento, el principio, en el que estábamos todos aterrados y Guille de Vetusta Morla me escribió diciéndome que tenían este proyecto y yo le dije que sí, sin escuchar la canción prácticamente, vamos. Y Mm. me la mandó una semana después, me pareció una cosa muy bonita y sobre todo también me parecía que era una canción necesaria porque una vez que se apagara todo esto, todos estos sanitarios que han hecho un sacrificio enorme que nunca se Mm. podrá valorar justamente, pues una vez que todo esto acabara, se iba a olvidar rápido, ¿no? Porque es como somos, ¿no? La sociedad se emociona, pero también olvida muy rápido. Y me parecía bonito que quedara una canción ahí como testimonio de este tiempo y además que incluso el que hayan tardado en sacarla y haya salido al final cuando la gente estaba dejando de aplaudir, me ha parecido muy bonito, ¿no? Es Mm. además una canción que al fin y al cabo es una reivindicación de la sanidad pública, que Sí. va a ser la siguiente batalla. Tenemos a Guille Vetusta Morla, estará también en esta sección de confinados la próxima semana. Respecto a la sanidad pública, tú eres un poco pesimista, dices que te preocupa que nos olvidemos rápido de la importancia de la sanidad pública, que ahora somos todos muy conscientes, pero ¿no crees que la imagen de la sanidad pública ha cambiado para siempre? Es decir, que después de lo que nos ha pasado en estos últimos meses, de los aplausos en los balcones, de la sensación generalizada de esto es algo muy valioso y no lo podemos perder, va a ser mucho más difícil justificar recortes como los que hemos sufrido en la sanidad hace no tanto. Yo creo que sí, que hay una parte de la sociedad que evidentemente va a tener muy en cuenta esto cada vez que vaya a depositar el voto, desde luego. Creo que va a ser muy difícil que pasemos por lo que pasamos, pero por otro lado yo misma estoy confundida porque veo a los responsables de los recortes negar la mayor, o sea que Ya. me parece que es muy importante, ¿no? Me parece que es importantísimo que esta sea una reivindicación de toda la sociedad. Bueno, sí, es igual que el Mm. tema de la bicicleta, es que yo creo que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de salud pública, tanto una cosa como la otra, ¿no? Y eso nos afecta absolutamente a todos. Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho de que hay determinados asuntos que no deberían ser ideológicos, que la contaminación mata igual si eres de izquierdas o de derechas, que el cambio climático nos va a afectar igual seamos de izquierdas, de derechas, del norte o del sur. ¿Por qué crees que cuesta tanto que los políticos se pongan de acuerdo? ¿Qué te parece lo que está pasando, por ejemplo, en el Parlamento en las últimas semanas con estos debates tan crispados y con esta incapacidad de ponerse de acuerdo los distintos partidos? Bueno, como todo el mundo, por las mañanas me despierto, he hecho una mirada a los periódicos y a la media hora me dan ganas de volver a meter en la cama y no salir, ¿no? Es realmente descorazonador, pero creo que con inteligencia y buena estrategia hay que, bueno, afrontar, o sea, hay que enfrentarse a las ideologías que tienes enfrente y conseguir convencerles. Es que yo creo que hay veces me pasa lo mismo con el tema del feminismo. Creo que hay veces que la confrontación pura y dura no sirve para nada, Hmm. ¿sabes? Sino que a lo mejor es más útil rodear al enemigo que tienes enfrente,
rodearle y en las filas de atrás probablemente encontrarás personas con las que puedes dialogar y con las que te puedes poner de acuerdo. Ya. Así que creo que hay que evitar esos enfrentamientos sobre todo tan estériles, ¿no? Mm. Ahora estoy, bueno, me he pasado toda la noche, no he dormido nada, he estado leyendo lo que ocurría en Estados Unidos Es y he terrible. visto una imagen muy bonita, ¿no? Es terrible, sí. Mm. He visto una imagen muy bonita, ¿no? De un sheriff en una canal de televisión que decía, un sheriff que decía, tengo un mensaje para el presidente. Si no tienes algo constructivo que decir, cierra la boca. Me parecía maravilloso, ¿no? Gran Bueno, consejo para esta Trump. frase hay que aplicarla así en general. Si tú si no tienes una crítica constructiva, si lo único que vas a hacer es atacar y destruir, mejor mantente en silencio. Nadie quiere escuchar eso, ¿no? No es útil para nadie. Mm. Sí, no, es una bonita reflexión de probablemente conseguiríamos más consiguiendo que algunos debates no sean una confrontación. A mí me decía un amigo que muchas veces cuando me hablaba de, por ejemplo, de mis participaciones en algunos debates de la tele, ¿no? Cuando acaban siendo debates de insultos, agresivos, en lo personal, acaba siendo como una pelea de borrachos en un bar, que tú no sabes quién ha sido el que la ha iniciado, pero sabes que es una pelea de borrachos y que no quieres estar ahí. Efectivamente, efectivamente, sí. Y además, bueno, los argumentos muchas veces son completamente disparatados, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy extrañada con esta cuestión de intentar culpabilizar al 8M, ¿no? Sí. Pongamos que es verdad que los organizadores del 8M, como son unas brujas y tienen bola de cristal, podían ver el futuro y sabían perfectamente que venía una pandemia mundial y que era un peligro para todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pretendían siguiendo adelante con la manifestación? Que se murieran la mitad de las feministas y contagiaran a sus madres, a sus padres. Es decir, no tiene ningún sentido pensar que había una confabulación detrás, ¿no? O que había, con esta teoría conspirativa, ¿no? Como que se sabía pero no se quería suspender. Si se hubiera sabido, se habría suspendido. Desgraciadamente no se suspendió porque en ese momento nadie era consciente de la gravedad de la situación, porque los antecedentes que teníamos de otros virus asiáticos no habían sido tan letales. Entonces Sí. parecía que iba a ser otro SARS, otro como los 3 o 4 últimos que hubo, ¿no? No parecía que podía ocurrir esto, obviamente. Entonces, por eso, en Organización Mundial de la Salud, que no fue muy clara al respecto, pues se siguió adelante con esto. Ojalá no se hubiera hecho, pero realmente no se podía saber en ese momento, ¿no? Sí, yo estuve en el 8M, estuve en la manifestación y no fui por tendencia suicida, sino porque realmente en aquel momento pensaba, como todas las personas que estuvimos allí, que bueno, sí, lo que tú dices, que podía no ser para tanto, que todavía no estaba el virus circulando por Madrid, como luego supimos que sí estaba circulando en esas fechas. A mí lo que me parece es que es la única ocasión en toda Europa en la que el 8M se está cuestionando y es porque aquí se juntan dos cosas, que es un gobierno de izquierdas de coalición muy comprometido con el feminismo, una manifestación que es de por sí una manifestación que en los últimos 3 años ha crecido muchísimo y que quien le tenía ganas al feminismo y le tenía ganas al gobierno, que casualmente son los mismos, son los que están intentando azuzar esta nueva teoría de la conspiración, ¿no? El gobierno lo sabía y a pesar de eso convocó al feminismo para que se muriera en una manifestación en Madrid. Es un sinsentido, vamos. Bueno, como teoría conspirativa hace aguas por todas partes. Mejor que busquen otra, porque esta no Sí. funciona de ninguna manera. Con el añadido de Desde que los que luego. la promueven hicieron por parte de Vox un meeting el 8M, un meeting lleno de gente también, y por parte del PP mandaron una delegación oficial al 8M. Estuvo el PP en la manifestación del 8M también. Es un poco disparate. Efectivamente. Yo, por otro lado, me extraña y por otro lado, o sea, no entiendo muy bien por qué el feminismo da tanto miedo. O sea, sinceramente no entiendo por qué el feminismo da tanto miedo. ¿Por qué se le ve como un enemigo? ¿Qué es lo que tienen miedo de perder? ¿Sabes? El feminismo es un movimiento conciliador, progresista, abierto, optimista, que mejora la vida de todo el mundo. Y Mm. no es concebir el feminismo las los las los defiende los derechos de los hombres. Es decir, defiende el derecho de un hombre a poder tener una jornada laboral que le permita llegar a su casa a leerle el cuento a su hijo pequeño, por ejemplo, ¿no? Mm. O permite, si las mujeres tuvieran sueldos justos y no tuvieran que
vivir con medias jornadas o nada más porque por los problemas de conciliación, si una mujer estuviera bien pagada, a lo mejor si su marido se queda en paro, entonces no se siente un fracasado porque está apoyando a la familia de otra manera, haciendo otras cosas. Es Claro. decir, en la sociedad tradicional el valor de un hombre es el equivalente a su sueldo, como si no aportara nada más a su familia, o sea, a la sociedad más que su sueldo. Realmente lo que aporta un hombre es muchísimo más. Es decir, que el feminismo hace libres a los hombres también. Hay que mirarlo de esta manera. Y Totalmente de de acuerdo. todas maneras, si que lo que quieres es tener una familia tradicional con 8 hijos, el feminismo no te lo va a impedir, ¿sabes? Si quieres que volver al sistema tradicional porque para ti funciona, no te lo van a impedir, ¿no? La cuestión es que pueden convivir perfectamente las dos corrientes, ¿no? Es decir, que no entiendo por ese empeño en demonizar el feminismo, por qué le tienen tanto miedo. Sí, no, es evidente que es un pánico a lo desconocido, no no a lo que supone realmente como cambio de transformación social. Exactamente, es puro desconocimiento, efectivamente. Se tiende muchas veces a mirar hacia el norte de Europa, a países como Dinamarca, como los países que funcionan bien. Tú que tienes ascendencia danesa, aunque has vivido la mayor parte de tu vida en España, ¿tienes esa percepción de que en Dinamarca las cosas funcionan mejor que en España o es un complejo del sur de Europa que nos cuesta quitarnos? Hay cosas que funcionan muy bien y cosas de la cultura mediterránea que yo no cambiaría por nada del mundo, ¿sabes? Hay las dos cosas. Pero desde luego en el plano de las conquistas sociales, no sé, mi prima pequeña ha conseguido estudiar medicina, pediatría, y ahora es jefa de pediatría en un hospital, y mientras estudiaba la carrera pudo tener 2 hijos gracias a que el Estado le pagaba un sueldo y gracias a que su pareja podía encargarse de los niños, ¿no? Esto en Es España es decir, que ciencia ficción. aquí es ciencia ficción, Mm. pero a esto se puede llegar, se puede llegar. Es verdad que la sociedad danesa es una sociedad, pues son muchísimos menos, todo es más pequeño, más controlado, es un pueblito comparado con esto, pero es verdad que la gente tiene asumido desde hace muchas décadas que hay que pagar impuestos Mm. y que pagar impuestos es contribuir a que tu país es una contribución patriótica, ¿no? Y esto es algo que es bueno, en España lo de pagar impuestos es algo relativamente nuevo, ¿no? Llevamos pocas décadas y ha costado asumirlo, ¿no? Claro, es difícil tener un estado del bienestar europeo si pagamos un porcentaje de impuestos 10 puntos por debajo del PIB de lo que pagan los países del norte de Europa. Ahí Sí, está bueno, el yo leí no sé dónde que no me acuerdo, no, o sea, no sé si es cierto, ¿no? Que o sea, cuando murió Franco en 75-80 es que la gente realmente no paga impuestos, es algo que no estaba, era sí, bueno, no sé, una rareza, ¿no? Quiero sí, decir que ha habido un cambio de mentalidad muy acelerado, si te das cuenta, ¿no? mm, Se ha evolucionado muy rápido en este país. mm. Pues terminamos aquí. Ojalá sigamos evolucionando muy rápido en este país y la próxima vez que nos entreviste no tengamos que hablar de los carriles bici de la ciudad ni del machismo de la sociedad. Muchísimas gracias, Cristina, por esta entrevista. Mañana volveremos otra vez a las 6:30 y tenemos con nosotros mañana a Isabel Coixet, la directora de cine. Gracias, Cristina. Gracias a ti.